Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 2 para semana número 7. Vamos a continuar pues tratando el trámite, procedimiento del juicio oral. Sin embargo, pues para no perder la continuidad en cuanto a los videos introductorios, pues vamos a hablar unos cuantos minutos de lo que es el juicio sumario, de lo que se trata el video introductorio para la semana número 7. Entonces, después de hablar del juicio sumario por unos minutos, vamos a platicar y vamos a continuar con el procedimiento del juicio oral. Claro que el juicio sumario pues lo vamos a desarrollar más adelante, pues ya he platicado con algunas personas de la universidad y sí me han autorizado pues poderme extender un poco más en los temas, por ejemplo, en el juicio oral, ¿verdad? Las clases de juicio oral, si nos da tiempo esta semana. Si no, pues la otra semana lo vamos a terminar. Sin embargo, pues quiero pedirles de favor, si no corren las diapositivas, pues me lo vayan indicando para poderlas ir corriendo. Ahorita estamos en la diapositiva número 9, pero vamos a entrar a hablar del juicio sumario. Cuando hablamos del juicio sumario, pues sabemos y nos vamos nuevamente a la clasificación de los procesos. Y sabemos que tenemos procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. Cuando hablamos de procesos de conocimiento, sabemos que hay derechos controvertidos, pues eso ya lo hemos visto ya en infinidad de veces, ya se lo tienen que saber cuáles son los procesos de conocimiento que hay. Y dentro de la clasificación de los procesos de conocimiento, que es por su función, ¿verdad? La clasificación de los procesos, pues una de las clasificaciones que tenemos es por su función. Y por su función, pues, tenemos los de conocimiento, cautelares y de ejecución. Dentro de los procesos de conocimiento propiamente dichos, pues tenemos esa clasificación que es juicio ordinario, juicio sumario y juicio oral o proceso oral, ¿verdad? Entonces, el juicio sumario es un proceso de conocimiento que tiene bastante similitud, pero también tiene bastantes diferencias con el juicio ordinario. Ahora el juicio oral, pues ya hemos visto que sí tiene pues unas características totalmente distintas. Entonces, cuando hablamos del juicio sumario, que es lo que nos interesa ahorita, pues tenemos varias semejanzas con el juicio ordinario y dentro de las semejanzas que podemos mencionar está el orden de las etapas. Sabemos que los procesos de conocimiento tienen las mismas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Pues la demanda, la contestación, las excepciones previas, las actitudes del demandado, la apertura a prueba, la vista, el auto para mejor fallar si el juez lo considera necesario y la sentencia. Entonces, los procesos de conocimiento tienen las mismas etapas y lo que diferencia es el orden, ¿verdad? Con el juicio oral. Ahora bien, espero que no se confundan y si se confunden, pues pueden hacer todas las preguntas necesarias. Ahora bien, entre el juicio sumario y el juicio ordinario, pues hay semejanza en cuanto a las etapas, ¿verdad? Porque todos los procesos de conocimiento inician con una demanda. Luego de la demanda, si no llena los presupuestos procesales, ustedes pueden interponer excepciones previas. Tanto en el juicio ordinario como en el juicio sumario hay un plazo, hay un número de días para poder interponer las excepciones previas después de notificada la demanda. Y ahí podemos ver que todas las etapas son las mismas, ¿verdad? Después viene la contestación de la demanda, actitudes del demandado, que puede ser el allanamiento, la reconvención,
la contestación en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, la reconvención también. Entonces, las etapas son las mismas. Luego de la apertura a prueba, después de la apertura a prueba, pues la vista, después el auto para mejor fallar y la sentencia. Ambos juicios tienen la semejanza que son las mismas etapas, ambos son eminentemente escritos, ¿verdad? Se rigen por el principio de escritura. Cuando nosotros nos digan cuáles son las semejanzas entre el juicio ordinario y el juicio sumario, podemos empezar por decir ambos son procesos de conocimiento, ambos tienen las mismas etapas y en el mismo orden, ¿verdad? Entonces, ahí pues son las semejanzas. Cuando hablamos de diferencias, pues aquí sí vienen bastantes diferencias. Y la primera diferencia que podemos ver es en cuanto a los plazos. Las etapas son totalmente iguales, pero varían los plazos. Si nosotros nos ponemos al analizar el artículo 232, 232, 233, 234 y 235, nos habla del procedimiento del juicio sumario y nos podemos dar cuenta que entre las diferencias con el ordinario pues son los plazos, porque las excepciones previas en el juicio ordinario se interponen 6 días después de haber sido notificada la demanda. En el juicio sumario pues es la misma etapa, pero el plazo cambia, es dentro de los primeros 2 días de haber sido notificada la demanda. En el juicio ordinario, y esto lo vamos a ver ya con esquemas cuando entremos de lleno a lo que es el juicio sumario, lo que yo no quiero es que ustedes pues se salgan un poco del tema y digan los videos no tienen nada que ver con la clase. Claro que nos atrasamos un poquito, pero es para que ustedes entiendan bien el juicio oral, entiendan las generalidades, el procedimiento y los diferentes clases de procesos dentro del juicio oral que se ventilan, ¿verdad? Entonces, la contestación de la demanda en el juicio ordinario, pues tienen 9 días para tomar una actitud procesal. En el juicio sumario, pues es de 3 días. El periodo de apertura a prueba en el juicio ordinario, pues sabemos que es de 30 días. Aquí en el juicio sumario, pues es de 15 días, de acuerdo al artículo 234. La vista para el juicio sumario, pues es de 15 días, perdón, para el juicio ordinario es de 15 días. Ahora bien, en el artículo 234 nos indica que la vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, ¿verdad? Y la sentencia dentro de 5 días, y en el juicio ordinario pues es de 15 días. Entonces, dentro de las diferencias podemos mencionar que el número de días para cada una de las etapas varía. Otras de las diferencias que pueden encontrar dentro del juicio ordinario con el juicio sumario puede ser las materias que se ventilan dentro del juicio sumario y las materias que se ventilan dentro del juicio ordinario. Cuando nosotros entramos y recordemos, vimos el juicio ordinario, en el artículo 96 nos indica que todo lo que no tiene un trámite especial en ese código se ventilará por medio de juicio ordinario. Ahora bien, el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica qué materias se van a ventilar dentro del juicio sumario. Si nosotros nos colocamos en el artículo 229, miren, y es lo que yo quiero, ¿verdad? Que ustedes vayan agarrando ese manejo de código.
no nos preocupemos tanto que las presentaciones, que las diapositivas, que material de apoyo, porque yo les di al principio que libros eran recomendables, ¿verdad? Ustedes los pueden descargar, pueden leerlos, pueden auxiliarse, ¿verdad? De esa bibliografía. Lo que yo quiero es de que ustedes manejen bien el Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 229 nos indican las materias del juicio sumario y nos indica qué se va a ventilar en juicio sumario. Y empezamos con los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Y aquí todos nos imaginamos en que el inquilino no paga y hay que sacarlo, ¿verdad? Claro que eso se lleva dentro del juicio sumario. Son asuntos de arrendamiento y de desocupación. Pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que viene del contrato de arrendamiento, por eso es importantísimo que siempre exista un contrato de arrendamiento. Ustedes como futuros abogados pues deben de asesorar a sus clientes, ¿verdad? Si son propietarios de inmuebles que den en alquiler, pues siempre es importante, aunque sean amigos, hermanos, conocidos, que hagan un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque para poder llevar un juicio de arrendamiento y de desocupación en la vía sumaria se debe de probar ese vínculo entre arrendante y arrendatario. ¿Y cómo se va a probar? Mediante el contrato de arrendamiento. Dentro del contrato de arrendamiento, pues hay un montón de situaciones. Si ustedes han leído contratos de arrendamiento, se podrán dar cuenta, ¿verdad?, de que existen diferentes situaciones dentro del mismo, como las prohibiciones, las mejoras que se debe de hacer en caso de destrucción, la garantía y todo. Todo eso que está dentro del contrato de arrendamiento y haya una controversia por eso, se debe de ventilar en juicio sumario. Por eso es la vía, ¿verdad? Son las materias, todo lo que tenga que ver con contrato de arrendamiento. Y aquí, por eso dice asuntos de arrendamiento y de desocupación, se ventilarán por medio del juicio sumario. En el inciso 2 del artículo 229, y espero que ustedes lo vayan leyendo también, ¿verdad? Que no solo pongan atención, ¿verdad? Tenemos lo que es la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Y ahí quiero que subrayen, ¿verdad? Dentro de su código que no sean dinero. ¿Por qué? Cuando estamos reclamando la entrega de dinero, tenemos procesos de ejecución, tenemos procesos como la vía de apremio, el juicio ejecutivo común, y en sí pues nos auxiliamos de los procesos de ejecución. Ahora bien, cuando son cosas que no sean dinero, por ejemplo, mercaderías o alguna cosa que no la quieran entregar, podemos iniciar un juicio sumario de entrega de bienes muebles que no sean dinero. Por ejemplo, mercaderías, ¿verdad? Les he puesto el ejemplo varias veces. Personas que venden por catálogo, ¿verdad? Y pagan a la empresa su producto y la empresa pues no se los envía, no se los entrega y ustedes ya presentaron los recibos de que ya lo pagaron. Sin embargo, pues dicen que no hay existencia y así pasa un montón de tiempo y se niegan a entregárselo. Ustedes pueden iniciar un juicio sumario de entrega de bienes muebles que no sean dinero. En el inciso 3 tenemos la rescisión de contratos. También esto se puede llevar dentro del juicio sumario. Cuando hablamos de rescisión de contratos es dejar sin efecto un contrato ya establecido. ¿Por qué lo vamos a pedir? La rescisión la podemos pedir porque el contrato pues nos perjudica, ya no podemos seguirlo cumpliendo. Y si estamos dentro del plazo que indica la ley, podemos ir con un notario y realizar un contrato de rescisión y dejar sin efecto un contrato ya establecido.
por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble, ¿verdad? Entonces yo ya no tengo para pagarlo, yo ya no lo quiero, cualquier situación. Voy con el vendedor y le digo que si me puede, podemos rescindir el contrato y estamos dentro del plazo establecido por la ley, podemos ir con un notario para que nos realice esa rescisión. Si estamos dentro del plazo que indica la ley y la otra parte se niega a rescindir el contrato, entonces lo que nosotros vamos a realizar es un juicio sumario de rescisión de contratos. A eso se refiere el juicio sumario. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Eso también se deduce por medio del juicio sumario. Sin embargo, pues tenemos, cuando miremos ese tema ya en sí, pues vamos a ver que hay una discrepancia entre el juicio, entre el Código Civil y la Constitución Política de la República, de acuerdo a la responsabilidad que tiene el Estado para apoyar a sus funcionarios y a sus empleados públicos, ¿verdad? Porque en una de esas leyes dice que el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria, en otro dice que tiene una responsabilidad solidaria. Entonces ahí hay una discrepancia para ver cuál de las dos tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una responsabilidad solidaria y subsidiaria, pues para que ustedes entiendan, vamos a poner un ejemplo en cuanto al fiador, ¿verdad? Cuando ustedes miran en los contratos fiador solidario, ¿a qué se refiere, verdad? Muchos solo firman, ¿verdad? Yo soy fiador solidario y firmo, pero a lo que se refiere es que cuando el deudor principal no pague una cuota, dos cuotas, y el acreedor va a querer cobrar, no importa si va contra el deudor principal o va contra el fiador. Esa es un fiador solidario, esa es una responsabilidad solidaria. Cuando hablamos de subsidiaria, ¿qué quiere decir? Que si el deudor no paga, primero se va contra él. Si él no tiene bienes, no tiene nada, pues en segundo lugar se va contra el fiador. Perdón, se va contra el fiador subsidiario, ¿verdad? Entonces, miren, ahorita no recuerdo cuál de las dos, pero hay una discrepancia ahí entre la Constitución, porque si alguno de sus empleados o funcionarios públicos falla, comete un error, pues en una ley dice que la responsabilidad del Estado es subsidiaria. O sea que el Estado tiene que primero dejar que vayan contra el empleado o funcionario y después contra el Estado. Pero en la otra ley dice que es solidaria, ¿verdad? Entonces es el Estado el que también debe de responder por las responsabilidades de sus funcionarios y de sus empleados, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando hablamos de interdicto, nos estamos refiriendo a cuestiones de posesión. Ustedes pueden darse cuenta, cuando hablamos de interdictos, están regulados en el artículo 249. Y ahí pues nos indica qué clase de interdictos hay. Tenemos de amparo, de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo o deslinde, de obra nueva y peligrosa. Y cada uno de estos pues tiene una naturaleza en cuanto a la posesión, ¿verdad? Posesión de un bien inmueble. Por ejemplo, el de amparo o posesión o tenencia, ¿verdad? Que están interrumpiendo en la posesión de una persona, del despojo, que alguna persona, sin ser oída, citada en juicio y tiene un terreno en posesión, estamos hablando de posesión, venga a otro y lo despoje, ¿verdad? Podemos iniciar un sumario de posesión, de apeo y deslinde cuando se corren los linderos, y de obra nueva y peligrosa, ¿verdad? Que algún vecino estén haciendo una obra que esté arruinando
la estructura de un bien inmueble que alguien tiene en posesión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de interdictos, no se vayan a confundir con las personas declaradas en estado de interdicción, que ese es el nombre correcto, ¿verdad? Personas declaradas en estado de interdicción. En cambio, estos son interdictos que se refieren a cuestiones de posesión, ¿verdad? No importa que si el poseedor tiene un título que lo acredite porque está ahí, sino que si él es perturbado en el lugar donde está, pues puede iniciar un proceso interdicto, ¿verdad? Y ahí como inciso 5, ¿verdad? Perdón, como inciso, estamos en el 229. Los que por disposición de la ley o convenio de las partes deban de seguirse en esta vía. Y ahí ustedes colocan, ¿verdad? Con un asterisco como inciso número 7, pueden colocar el artículo 1039 del Código de Comercio. Todo lo que es materia mercantil se debe de llevar por el juicio sumario, excepto dos cosas que se llevan por medio del juicio ordinario. Esas dos cosas pues ya las hemos platicado, espero que me contesten, ¿verdad? Voy a esperar que me manden un mensaje. Para mientras pues yo voy a ver si tengo algunas preguntas en el correo. Mientras que me contestan y se recuerdan, van a sus apuntes y todo, ¿verdad? Se dan cuenta si y se recuerdan, miren, en materia mercantil tenemos, todo se debe de ventilar en juicio sumario de acuerdo al artículo 1039. Sin embargo, hay dos cuestiones que se llevan en juicio sumario. También hay cuestiones que se llevan en juicio oral, ¿verdad? Que son de origen mercantil, y eso pues lo vimos la semana pasada. Demos 20 segundos más, son muy pocas personas, ustedes pues deberían de, yo creo que pueden entrar a la plataforma y que pudiéramos dar la clase así como en directo, ¿verdad? Porque son pocas personas. Y las dudas pues las podrían hacer verbalmente, ¿verdad? Miremos... alguien está escribiendo, vamos a ver. Mire, la pregunta es, en el artículo 1039 del Código de Comercio nos indica que todas las controversias que se susciten de esa materia, o sea, mercantil, deben de ser llevadas por medio del juicio sumario. Sin embargo, ya habíamos platicado que hay dos cuestiones que se suscitan en juicio ordinario en materia mercantil, y la pregunta es ¿cuáles son esas? Aquí me contesta una persona: buenas noches, los acuerdos de asamblea se llevan en juicio ordinario. Mire, casi está en lo que es la respuesta, ¿verdad? Pero no son los acuerdos de asamblea. Son las impugnaciones, ¿verdad? Si se toma una decisión en una asamblea y a mí me perjudica, pues esa impugnación la puedo llevar por medio del juicio ordinario, ¿verdad? Sí, entonces es la impugnación, ¿verdad? De los acuerdos, y nos queda una, ¿verdad? Para recordar un poquito, ¿verdad?
Va, en lo que se recuerdan, vamos a continuar. Miren, el artículo 230 es importante, ¿verdad? En aplicación por analogía. Y me voy a salir un poquito del juicio sumario porque lo quiero relacionar también con el juicio oral. En el artículo 200, comparemos los dos artículos, 200 y 230. En el artículo 200 se llama integración del procedimiento. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. En el artículo 230 prácticamente es lo mismo, solo que el título, ¿verdad? El epígrafe es distinto, aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. ¿Y qué quiere decir esos dos artículos? Miren, el juicio oral tiene sus lineamientos específicos, pero se queda bastante corto. ¿Por qué? Si nosotros miramos, está regulado del 199 al 228. Si nosotros nos vamos al juicio sumario, pues también hay situaciones que no nos indican cómo se deben de hacer, pero también tienen sus disposiciones especiales. Está regulado del 229 al 293. Sin embargo, tiene situaciones bastante especiales, por ejemplo, los recursos, ¿verdad? Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá al pago de las costas y a una multa de 25 quetzales que impondrá el recurso. También tenemos algunos artículos especiales, ¿verdad? Como lo son por ejemplo, en el 231, ¿verdad? Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero si el procedimiento intentado por su naturaleza debe de haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Entonces, esos dos juicios tienen algunas cosas, pues, que son específicas de cada juicio. Por ejemplo, en el oral, pues, tenemos la conciliación, ¿verdad? Que es algo específico del juicio oral, que se debe de dar sí o sí. Pero también hay cosas que no están reguladas. Y esos dos artículos, 200 y 230, nos dice que si no están reguladas dentro de esos procesos, tenemos que voltear a ver, ¿verdad?, al juicio ordinario y tomar de ahí cómo se debe hacer. Por ejemplo, si nosotros analizamos los medios de prueba, no se desarrollan para nada en el juicio oral, aparte, excepto la declaración de las partes, ¿verdad? Y no se desarrolla nada en el juicio sumario, cómo van a ver los documentos, cómo se debe de diligenciar el dictamen de expertos, los medios científicos de prueba. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a lo establecido en el juicio ordinario. A eso se refiere esos artículos, ¿verdad? Entonces, ese es el pequeño resumen, ¿verdad?, del juicio sumario. Y vamos a regresar, ¿verdad? Ahorita olvidémonos del juicio sumario y vamos a regresar a lo que es el juicio oral, que es el procedimiento. Entonces, estamos en la diapositiva número 9, pues espero que todos estemos en la diapositiva número 9, pero lo que más nos interesa es leer
el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pues esta semana, pues la noticia de que hubieron unas reformas ahí en cuanto a las cuantías, ¿verdad? Pero falta la sanción del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ahorita no vamos a tocar tanto eso, ¿verdad? Entonces nos vamos al procedimiento, artículo 201. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Entonces podrá también presentarse por escrito. Miren, cuando hablamos de procesos de conocimiento de índole de familia, que es lo que nos atañe, ¿verdad? Nosotros, y de índole civil, más civil, ¿verdad? Porque familia van a tener ustedes un curso que se llama Derecho Procesal de Familia ya en los últimos años. Por lo menos en mi experiencia nunca he visto que alguien pues presente una demanda oral, que vaya al juzgado y empiece a presentarla. En juicios laborales pues sí se da bastante esto. Entonces, si nosotros leemos el artículo 201, dice, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito en ambos casos y deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código, en lo que fuere aplicable. Y yo le coloco, ¿verdad? Porque por la integración del procedimiento del artículo 200 también tenemos que ver los requisitos de una demanda en lo que es el juicio ordinario. Por eso es que coloco, aquí me faltó el artículo 50, que es la asistencia técnica, el artículo 61, que son los requisitos del escrito inicial, el artículo 106, que son los características propias de la demanda, y 107, pues todos esos documentos que deben de acompañar la demanda. Ustedes pues van y presentan su demanda al juzgado, ya sea un juzgado civil, porque la naturaleza del proceso es civil, división de la cosa común, ¿qué otra cosa? Pues ahí tenemos en el 199 algunas cosas que se llevan en juicio oral, ¿verdad? Que son de índole civil, pero también juicios de menor cuantía, juicios de ínfima cuantía, pero también tenemos juicios que son de familia, ya lo habíamos visto la semana pasada. Pues ustedes van al juzgado de familia, presentan su demanda, presentando su demanda con todos los requisitos. Se pueden dar dos cosas, ¿verdad? Primero es de que si no los cumple, lo rechazan. Y esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Me recuerdo yo que con ustedes pues ya lo habíamos platicado. Y el excepto en familia, ¿verdad? Que por el artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, donde hay que proteger a la parte más débil, pues aquí hay que subsanar previos, ¿verdad? Quiere decir que no se cumplieron con todos los requisitos. Entonces el juzgado no rechaza, sino que dice que deben de subsanar el previo, ¿verdad? Entonces, ahorita a mí pues me pasó, ¿verdad? Que iba a interpuse una demanda en el juzgado de primera instancia de familia del Quiché, y solo le puse juzgado de primera instancia del departamento juzgado de primera instancia de familia del departamento del Quiché. Me colocaron un previo, ¿verdad? Porque yo no sabía cómo se llamaba, y en el previo me dicen que corrija el nombre, la denominación correcta del juzgado. Entonces averigüé y el juzgado pues se llama Juzgado de Primera Instancia, Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento del Quiché. Entonces lo subsané, lo envié y ya le dieron trámite a mi demanda, ¿verdad? Entonces, por eso en familia sí hay subsanación de previos. Si hubiera sido un juicio civil, ¿verdad?
me lo hubieran rechazado y tendría que haber ido a mi oficina, volver a plantear la demanda, corregir bien el nombre del juzgado y volverla a presentar, ¿verdad? Un número de expediente nuevo, un oficial nuevo y todo nuevo. Ahora bien, si llena todos los requisitos, pues el juez le da trámite a la demanda y dicta una resolución emplazando a juicio oral. Entonces vamos a leer el artículo 202, juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Y ahí quiero que ustedes le coloquen un asterisco a su código, ¿verdad? Y coloquen ahí a la par o donde puedan. Recordemos que el código pues no lo van a perder, ¿verdad? Los cuadernos, las notas, una hojita, un post-it, o no sé cómo se llama, pues eso sí lo van a perder, ¿verdad? Entonces ahí en su código subrayen y colocan ahí, ¿verdad? Característica de juicio oral bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. ¿Por qué? Porque en el juicio oral como característica principal es que tanto el demandante como el demandado pueden ser declarados rebeldes. En el juicio ordinario, pues recordemos, ¿verdad? Que si una de las actitudes del demandado es no hacer nada, el demandante lo que tiene que hacer es interponer un memorial solicitando la rebeldía. Claro que aquí lo van a hacer en el juicio oral, ¿verdad? Pero si no llega el demandante, también se puede solicitar la rebeldía del demandante. Entonces, ambas partes pueden ser declaradas rebeldes. Espero que estemos todos en la diapositiva número 10, que me han estado escribiendo de que no corren, no sé por qué, ¿verdad? No corren esta presentación, ¿verdad? Si seguimos leyendo el artículo 202, entre el emplazamiento del demandado y la audiencia debe de mediar por lo menos 3 días del término que será ampliado en razón de distancia. Miren, nuestra demanda cumple con todos los requisitos y aquí se los dibujé, ¿verdad? No se los dibujé, sino que les coloqué aquí, ¿verdad? La demanda llenó todos los requisitos, se dicta el decreto por medio del juez emplazando a juicio oral y deben de notificar. El juicio oral se va a realizar el 7 de noviembre del año 2022. Por lo menos le deben de notificar, por lo menos, ¿verdad? El último día de notificación es el día 3 de noviembre, por lo menos 3 días, ¿verdad? Entonces no se cuenta el día de la notificación ni el día de la audiencia. Entonces martes 4, miércoles 5, jueves 6, ¿verdad? Viernes 7 es la audiencia de juicio oral. Claro que en la vida real pues van a notificar en abril, en mayo, en junio y nos van a decir siempre que el 7 de noviembre estamos pues citados o emplazados a presentarnos a juicio oral, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia debe de mediar por lo menos 3 días, término de la distancia. Si volvemos a leer el artículo 202 en el primer párrafo, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Aquí nos está diciendo que va a ser el 7 de noviembre. Previniéndolas. En la resolución tiene que ir eso, ¿verdad? De presentarnos con nuestras pruebas, porque todo puede suceder en una sola audiencia. Entonces, si nosotros ofrecimos en la demanda
declaración de testigos, tenemos que llevar de una vez a los testigos. Si nosotros en la contestación de la demanda vamos a ofrecer prueba de testigos, vamos con todos nuestros testigos. Entonces es importante ir con todas las pruebas porque todo se puede resolver el 7 de noviembre. Claro que para poder diligenciar pruebas se puede en 2 audiencias posteriores que lo vamos a ver más adelante. Tengo entendido que según el criterio del juez puede ampliarse debido a que no hay plazo específico. Miren, no muy le entiendo su pregunta, pero era lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que el último, por lo menos, se debe de notificar 3 días antes de la audiencia de juicio oral. Sin embargo, porque el juez lo realiza, pues lo hace meses, 2, 3, 4 meses antes. Entonces, eso de que por razón de la distancia, me imagino que por ahí va su pregunta. No creo que el juez lo amplíe por razón de la distancia, porque está notificando por lo menos un mes antes, ¿verdad? Ahora, si fuese el caso de que notificaran en algún otro departamento, por lo menos la última notificación no va a ser el 3 de noviembre, ¿verdad? Sino que puede ser en septiembre, en octubre, ¿verdad? Como el 28 o algo así, ¿verdad? Entonces, la cosa es de que debe de cumplir el plazo para que vaya y se presente a juicio oral. Estamos en la diapositiva número 11 y estamos en la audiencia. Entonces, transportémonos, ¿verdad? Al 7 de noviembre. Ya todos estamos en el 7 de noviembre, el día de la audiencia, ¿verdad? La demanda cumplió los requisitos, se nos notificó en el plazo establecido. Si no nos hubieran notificado, pues no nos presentamos, podemos interponer un recurso de nulidad y indicando que no se nos notificó en el plazo establecido por la ley, ¿verdad? Si la esposa, si es un juicio de alimentos, le notifica, ¿verdad? Por medio de un mensaje, se lo manda al esposo, tampoco es legal. Entonces, todo está bien, ya estamos en el 7 de noviembre y va a iniciar la audiencia, ¿verdad? Imaginémonos, están ustedes con su cliente a la par y enfrente está la otra parte con su cliente, ¿verdad? A la par. Entra el juez, se ponen de pie, ¿verdad? Por señal de respeto, se sientan. Y lo primero que va a hacer el juez es verificar la presencia de las partes. Es importante, ¿verdad? Para que se dé esa verificación en una forma correcta, que ustedes le digan a su cliente que se presente con su documento personal de identificación. Ustedes como abogados deben de ir con su carnet de colegiado activo y deben de estar a la hora indicada, deben de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Si es torre de tribunales, pues saben que cuesta pues agarrar el elevador, entonces es importante que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Estar puntuales, porque si no están puntuales o no llevan documento personal de identificación, la otra parte se opone y los puede retirar de la audiencia o los puede dejar ahí y ustedes no participan porque puede solicitar la rebeldía como que no hubieran llegado, ¿verdad? Entonces, si se atrasaron 2 minutos, levanta la mano en vista de que no está aquí la otra parte. Solicito que se declare la rebeldía, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Asesorar a su cliente por lo menos un día antes. Bueno, después de que el juez verifica la presencia de las partes, nos vamos al artículo 203, que es la conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes
proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraria las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Entonces, esta es una característica especial y pongan ahí también, ¿verdad? Característica y primera fase, ¿verdad? O fase, pongámosle verificación de las partes, no está en el código, pero pueden ponerlo por ahí como fase 0. Fase 1, la conciliación, ¿verdad? Entonces se debe de conciliar. Ya en la vida real, pues hay jueces muy diligentes, muy conciliadores que van a decir, bueno, pongamos que fuere un juicio de alimentos, ¿verdad? Señor Juan Pérez, a usted aquí María Hernández lo está demandando por la suma de 1,000 quetzales mensuales. ¿Tiene usted alguna propuesta? Ella dice, sí, señor juez, yo le ofrezco la cantidad de 300 quetzales. Ella dice que no está de acuerdo, el juez puede regresar. Y hay jueces muy diligentes que se tardan 1 hora, hora y media en tratar de conciliar. Hay jueces que no se tardan nada, ¿verdad? Juan, ¿cuál es su propuesta? 300. María, ¿qué dice? Pues no estoy de acuerdo. Va, entonces si no están de acuerdo, entonces continuemos con la siguiente fase de la audiencia, ¿verdad? Entonces, continúan de una vez, ¿verdad? Aquí pueden pasar dos situaciones distintas, ¿verdad? Que se dé la conciliación. Si se da la conciliación, ahí se termina el proceso, se levanta un acta. Y si no se da la conciliación, pues continuamos con la siguiente etapa del juicio. Y aquí quiero que tengan ustedes claro, ¿verdad? Miren pues, si el juez se tarda un montón en tratar de conciliar y no lo consigue y suspende la audiencia y dice, bueno, continuamos con la siguiente etapa de aquí a 1 mes y pone la fecha, eso no quiere decir que nosotros pasemos a la segunda audiencia. Vamos a continuar siempre en la primera audiencia. La primera audiencia se puede llevar 3, 4 o 5 visitas al juzgado, estar sentados ahí y no salimos de la primera audiencia. La primera audiencia se va a terminar hasta que se empiece a diligenciar la prueba. Si el juez ahí suspende y diligencia la prueba en una segunda, entonces ahí sí ya entramos a la segunda audiencia. Mientras tanto, estamos en la primera todavía, la conciliación, ampliación, modificación y todas las etapas que ustedes ya conocen de los juicios de conocimiento, solo que en esta es de una manera distinta. Miren pues, les voy a poner un ejemplo de un juicio de pensión alimenticia. Y aquí estamos todavía en la conciliación y se los pongo de ejemplo porque es importantísimo ese convenio. Miren pues, viene María Hernández y no le dan pensión alimenticia. Tiene 2 caminos, bueno, tiene 3 caminos, pero vamos a hablar judicialmente, ¿verdad? Puede ir con un notario. El notario pues hace una escritura, la firman María y Juan y se ponen de acuerdo del monto de la pensión y ahí pues ya no hay problema. Ahora bien, hablando judicialmente, María pues no le pasa ni un centavo, Juan no quiere pasar ni un centavo. Entonces muchas mujeres lo que hacen es que van al juzgado. En el juzgado les dice, mire, lo vamos a citar a él a una junta conciliatoria. Y aquí tenemos que tener cuidado. Esa junta conciliatoria no tiene nada que ver con la conciliación que estamos estudiando ahorita. Dentro de esa junta conciliatoria de la que les estoy hablando,
va el juez y cita a Juan, ¿verdad? No hay proceso, no hay demanda. Llega Juan ahí todo asustado con el juez y dice, bueno, firmemos un convenio, hacen un convenio. Ese convenio no es en juicio, ese convenio podemos decir que es ante la presencia de un juez, es ante un juez, pero no es dentro de un juicio. ¿Cuál es la diferencia? Es la forma en que se va a cobrar si Juan no paga, porque ahí vamos a utilizar un juicio ejecutivo común que es un poco más largo que el juicio de la ejecución en vía de apremio. Ahora bien, si estamos en un juicio, ¿por qué van a hacer el juicio? Porque María presentó una demanda, fue con un abogado y le dijo, Juan no me paga. Bueno, demandemos en un juicio de fijación de pensión alimenticia que está regulado en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. La vía que vamos a utilizar es el juicio oral, ¿verdad? Entonces la demanda cumplió, todos nos citaron a la primera audiencia, llegamos todos a la audiencia, verificaron las partes, etapa de la conciliación, y Juan dice, bueno, sí quiero conciliar, quiero que no van a ser 1,000 quetzales, van a ser 800, María lo acepta y hacen un convenio. Este convenio es convenio dentro de un juicio, es dentro de una conciliación de un proceso. Entonces es distinta la fuerza ejecutiva que va a tener ese convenio. Ese convenio se va a cobrar en juicio de vía de apremio, ¿verdad? Entonces, estamos en la etapa de la conciliación todavía, ¿verdad? Miremos qué hora es, si no nos vamos a... Todavía tenemos tiempo. Entonces, en la conciliación, ¿qué va a pasar, verdad? Si llegaron a conciliación, fin del proceso, se hace el convenio, el acta que le va a dar tanto de dinero, y ese documento puede ser título ejecutivo si Juan en el futuro ya no cumplió, pasaron 3, 4 meses, 5 años, y puede utilizar ese convenio de la conciliación para poder cobrar. Ahora bien, si no se llegó a una conciliación, el juez pues dice, bueno, en vista de que no se llegó a ninguna conciliación, pues continuemos con el proceso. Viene la etapa de ratificación, ampliación o modificación de la demanda, y les va a dar la palabra al abogado del demandante. Así como lo escuchan, ¿verdad? Entonces, en vista de que no hubo conciliación, nos vamos a la etapa de ratificación, ampliación o modificación de la demanda. Se le da la palabra al abogado de la parte demandante. Y ustedes, pues, si es su deseo ratificar la demanda que ya presentaron, pues dicen, sí, señor juez, es nuestro deseo ratificar la demanda en todos sus puntos. La mayoría solo eso es lo que dice, ¿verdad? Pero es bueno que ustedes hagan un pequeño resumen y todo, ¿verdad? Por lo menos para que su cliente diga, sí vale la pena, ¿verdad? Lo que le estoy pagando al abogado, ¿verdad? Porque la mayoría solo ratifico la demanda en todos sus puntos. Si se ratifica la demanda, pues se le da la palabra al abogado del demandado para que tome una actitud procesal que vamos a ver más adelante. Ahora bien, si amplía o modifica la demanda, pueden suceder dos cosas. Vamos a leer el artículo 204. Contestación de la demanda. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe de expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Ahorita lo que nos interesa. Si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse el actor ampliare la demanda, el juez suspenderá la audiencia
señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma en que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Entonces, si se le da la palabra a la parte demandante, o sea, al abogado de la señora, y dice, sí es nuestro deseo ampliar la demanda, y ya llevan su ampliación de demanda, pueden suceder dos cosas de acuerdo al artículo 204. Que el juez diga, bueno, entonces se suspende la audiencia y pues manda a notificar al demandado otra vez para su contestación o para que la arregle, ¿verdad? Ahora bien, si el demandado quiere, ¿verdad? Él se siente capaz, él dice, bueno, lo que ampliaron, pues yo lo puedo contestar y lo puedo contradecir de una vez, pues la ley le otorga esa facultad de contestar de una vez si el demandado quiere, ¿verdad? Entonces, nos vamos a las actitudes del demandado, y aquí también es importante. Actitudes del demandado. En la diapositiva nos dice, prevaleciendo el principio de concentración en este proceso, todas las excepciones, es decir, las previas y las perentorias, se interponen al contestar la demanda, al igual que la reconvención. La incomparecencia del demandado se tiene por contestación negativa, salvo en ínfima cuantía, alimento, rendición de cuentas, jactancia. Entonces, miren, pues aquí hay situaciones bastante importantes en cuanto a los diferentes juicios orales, ¿verdad? Porque si el demandado no llega al proceso, ustedes van a pedir de una vez, cuando estén en la comparecencia de las partes y les den la palabra, señor juez, si me permite, levantan la mano, quiero solicitar la rebeldía del demandado ya que no se encuentra en este momento, y en consecuencia quiero pedir que se declare confeso, porque miren pues, en ínfima cuantía, en los procesos de ínfima cuantía, en los procesos de alimentos, en los procesos de rendición de cuentas y en el de jactancia, la rebeldía equivale a la aceptación. Si no llegó y fue declarado rebelde, era demandado en un proceso de alimentos y no llega, ustedes levantan la mano y solicitan la rebeldía, y en consecuencia que se declare confeso. Entonces el juez dicta de una vez sentencia, y si ustedes estaban pidiendo 2,000, 3,000, 4,000 quetzales mensuales, se los otorga, ¿verdad? Dicta sentencia y lo declara confeso. En los demás procesos, ¿verdad? Como el de división de la cosa común y en el juicio de oral de menor cuantía que están aquí en la diapositiva, eso no va a suceder, solo se les va a declarar rebeldes, no confesos. Entonces, si seguimos leyendo el artículo 205, excepciones. Todas las excepciones se opondrán en la... Esperen, es que no logro leer aquí. En la contestación leo yo, es que se me manchó, la demanda o la reconvención, pero las nacidos con posterioridad de, estamos en el 205, cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia, se podrán interponer en cualquier tiempo. Miren pues, esto funciona de manera diferente, y esta también es una característica del juicio oral, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Es una característica principal, ¿verdad? Porque todo esto debe de ir en el mismo memorial y se debe de hacer en el mismo momento de la contestación de la demanda.
Si ustedes miran el proceso, no cumple los presupuestos procesales, ustedes pueden interponer una excepción previa, pero no lo van a hacer como en el juicio ordinario, su memorial solicitando excepción previa de demanda defectuosa, sino que lo van a hacer en el mismo memorial. Entonces, el memorial va algo así, ¿verdad? Sería bueno que ustedes investigaran y redactaran, porque si yo se los envío, pues les apuesto que ahí los tienen, ¿verdad? Los que les mandé el semestre pasado no entran a leerlos, no entran a nada. Cuando teníamos clases presenciales de cada cosa que íbamos platicando, pues yo les pedía que redactaran un memorial a mano y vieran que los jóvenes pues ya tenían muy buena redacción, ¿verdad? Y manejo de leyes. Entonces, busquen una contestación de demanda en juicio oral, ¿verdad? Entonces, el memorial prácticamente pues dirigido al juez Juan Pérez de datos de tantos años de edad, guatemalteco, soltero y no sé qué, ¿qué más se puede poner? Señalo como lugar actúo bajo la dirección y procuración del abogado tal y tal, cada uno de ustedes, señalo como lugar para recibir notificaciones tal y tal lugar, de acuerdo al artículo 79, y comparezco respetuosamente a interponer excepción previa de demanda defectuosa, coma, contestación de la demanda en sentido negativo. Hasta ahí. Pueden, todo el abanico que sucede, ¿verdad? Pueden colocar dentro de su memorial. Comparezco a interponer excepción previa de demanda defectuosa, contestación en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias. Hasta ahí. O pueden ustedes también poner en su memorial, comparezco a interponer excepción previa de demanda defectuosa o cualquier otra excepción que encuentren, ¿verdad? Coma, contestación en sentido negativo, coma, interposición de excepciones perentorias y reconvención. Y cada parte pues tienen que hacer su partecita en el memorial, ¿verdad? Primero, en cuanto a la excepción previa de demanda defectuosa, la demanda presentada por la señora tal y tal no cumple los requisitos establecidos en el artículo 106, ya que olvidó solicitar peticiones, por ejemplo. Coma, ¿verdad? Y punto, y inciso, otro inciso. En cuanto a la contestación en sentido negativo, me opongo rotundamente a las pretensiones de la parte actora debido a que esto, ¿verdad? Coma, de ahí interposición de excepciones perentorias. En cuanto a la interposición de excepciones perentorias, pues interpongo la excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos, ya que lo que dice la parte actora no es cierto, ya que no devengo el salario que ella indica en la demanda y así. Y en cuanto a la reconvención, pues procedo a contrademandar a la parte actora, ya que ella gana 4 veces más de lo que yo gano y ella está solicitando una pensión muy elevada para ella y yo estoy enfermo, no tengo trabajo, por lo que procedo a reconvenir a la parte actora. Ahora él le pide a ella pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, algo así tiene que ir el memorial, espero que lo redacten, ¿verdad? Que bueno. Dentro de las actitudes del demandado también tenemos el allanamiento. Recordemos que pasaron todas las partes del de las actitudes del demandado y está el allanamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de allanamiento es solicitar las pretensiones de la parte actora. Entonces, dentro de ellos tenemos que se allana a la demanda. Si se allana a la demanda, quiere decir que prácticamente está aceptando esas pretensiones y entonces el juez ahí termina el proceso y dictará sentencia dentro del tercer día. Hasta ahí pues no, vamos a ver si tenemos preguntas, ¿no?
Sí, se tomará en cuenta. Miren, jóvenes, miro que es el único grupo, no sé si todos lo tienen claro, si no entienden nada o no sé, ¿verdad? Pero nunca una pregunta a veces en los grupos de sábado y domingo, mire que se llena esto de preguntas, ¿verdad? O no sé si no entienden, ¿verdad? Entonces vamos con lo que son las actitudes del demandado, ¿verdad? En el artículo 205, pues lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Todas las excepciones se opondrán al momento de contestar la demanda. Continuemos. Nos vamos para la prueba, ¿verdad? Miren, pues, aquí tenemos algo. No, la verdad que me escriben que les da pena preguntar, pues realmente, pues para eso estamos, ¿verdad? Para ir aclarando, espero, miren, para mí es más importante no avanzar tanto, sino que lo poco que vayamos aprendiendo, pues lo aprendan bien. Y eso pues lo van a hacer a base de preguntas, de respuestas, de todas las dudas que ustedes vayan teniendo. Entonces, es lo más importante, ¿verdad? Que ustedes no leer el código procesal completo, si van a tener un 20% de conocimiento, mejor vamos por una parte del código, ¿verdad? Y lo que aprendan, pues lo aprendan con por lo menos un 60-70%, ¿verdad? Entonces estamos con la prueba. Miren pues, en esta clase de procesos se ofrece en la demanda o en la contestación de la demanda, pero la proposición y el diligenciamiento se desarrollan en audiencias. Para el efecto, la prueba se propone en la primera y ahí procede a diligenciarse. Cuando no fuere posible rendirla en la primera audiencia, se señalará una segunda en un plazo no mayor de 15 días y en caso extraordinario una tercera. Solo para prueba en un plazo de 10 días después de la segunda. Vamos a ver, en un caso de infidelidad me preguntan aquí, del esposo él embaraza al amante, la esposa puede divorciarse, pero el proceso puede ser ganado por ella más rápido. Miren, aquí me imagino que estamos hablando de un juicio ordinario de divorcio, ¿verdad? Ella tiene que presentar sus pruebas, ¿verdad? Y las pruebas pues deben de ser contundentes. Recuérdense que para que se puede establecer eso, no es solo con que diga él embarazó al amante, ¿verdad? Sino que habría que probarlo, ¿verdad? Entonces habría que ver en el 158, 150 y algo, 57 por ahí, están las causales del divorcio, ¿verdad? Entonces, si están ahí, pues ella las va a invocar, pero las tiene que probar y él también pues tiene que probar, ¿verdad? Pero no sería un proceso oral, sino que sería un proceso ordinario de divorcio, ¿verdad? Entonces, continuemos con pruebas. Estamos en el artículo 206. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba.
Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia, dentro de un término que no debe de exceder de 15 días. Ahí sería la segunda audiencia, hasta ahí. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia, pero esto es extraordinariamente. Todos dicen que el juicio oral se compone de 3 audiencias. No, realmente se compone de una audiencia, porque si todo se da en esa primera audiencia, ahí termina el juicio ordinario y el juez pues tiene que dictar sentencia en el plazo de 5 días, excepto el allanamiento, que sería por 3 días, ¿verdad? Cuando se proponga la prueba de, miren pues, esto es importante, leamos el 206. Cuando se proponga la prueba de declaración de las partes, el juez determinará la audiencia en que debe de practicarse dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando por algún medio de prueba debe rendirse fuera del territorio de la República. Miren pues, primero nos tenemos que recordar de las fases de la prueba o etapas de la prueba. Y sabemos que tenemos el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Cuando hablamos del ofrecimiento, esas pruebas deben de estar ofrecidas en el memorial de demanda y en el memorial de contestación de la demanda, si es el demandado, ¿verdad? Y deben de ir al juicio oral de una vez con todas sus pruebas. Luego de las etapas de la prueba viene la proposición. Cuando hablamos de proposición de la prueba, las tenemos que proponer. Pero esto lo vamos a hacer dentro del juicio oral, ¿verdad? Entonces, cuando ya hayan sido las actitudes del demandado, el mismo juez va a decir, bueno, empezamos la siguiente etapa, que es la proposición de la prueba. Ustedes cuando sea la proposición de la prueba y les dan la palabra, pues hay muchos que no saben ahí qué hacer. Lo que ustedes tienen que hacer y decir es, señor juez, propongo los siguientes medios de prueba. 1, declaración de las partes, y 2, declaración de testigos, y para el efecto pues traigo a los testigos tales y tales y tales, y las preguntas, y todo eso lo tienen que proponer. Después se le da la palabra a la parte demandada y propone las pruebas. Si da tiempo, de una vez se hace el diligenciamiento. Si no, pues el juez va a señalar una segunda audiencia para diligenciar prueba. Y si no da tiempo, una tercera audiencia 10 días después de la segunda para diligenciar prueba. Terminada cualquiera de esas audiencias, se dicta sentencia. Miren pues, la sentencia se dicta 5 días después de la última audiencia. Si todo el proceso fue en una sola audiencia, es 5 días después de la primera audiencia. Si todo el proceso se llevó en 2 audiencias, 5 días después de la segunda audiencia. Y si todo el proceso se llevó en 3 audiencias, pues 5 días después de la tercera audiencia. Si fue un allanamiento, pues 3 días después de allanarse. Entonces, la prueba de declaración de las partes es importante en el juicio oral, porque ustedes, cuando presentan su demanda y su contestación de demanda, pues deben de acompañarlo de una vez con plica. La plica, pues ya saben qué es, ¿verdad? El sobre, y adentro van las posiciones, las preguntas y todo. Y eso es porque en la citación indica que para poder citar a las partes a
Prueba de declaración de partes debe de ser artículo 130 por lo menos 2 días antes. Si en ese caso se haría de una vez el diligenciamiento de declaración de las partes, pues no se cumpliría con ese plazo. Entonces, en la demanda, pues de una vez se debe de acompañar la plica y en la contestación de una vez se debe de acompañar la plica. Vamos a ver si tenemos preguntas, yo creo que sí. ¿Qué se puede hacer si yo demande al padre de mi hijo y el juez en ese momento determinó que la cantidad es de 500 mensuales, pero después yo lo demando de nuevo y solicité aumento de pensión alimenticia porque él gana más de 8,000 mensuales, pero a él solo le notificaron más, no hubo audiencia y el siguiente depósito sigue a mi cuenta, no la que le dio el juez, y yo no hice nada y quiero que le bajen a 700 porque llegamos a un acuerdo, pero el juez estipuló. Mire, cuando son procesos de fijación alimenticia, la sentencia pues es una sentencia que se puede modificar, ¿verdad? Es una de las características de el proceso de alimentos, que se puede pedir aumento porque las circunstancias cambian, tiene un mejor empleo, tiene algo mejor, entonces se puede pedir un aumento de pensión alimenticia. Claro que el proceso tiene que ser igualísimo, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de juicio oral. También existe lo que es la disminución de la pensión porque las circunstancias varían también, ¿verdad? Entonces, el padre puede presentar una disminución de la pensión alimenticia y ahí pues el juez va a determinar, claro que en lo que le notifican y todas las situaciones del caso, él tiene que seguir dando la misma pensión. Ahora vamos a ver si entiendo bien. ¿Qué se puede hacer si yo demandé al padre de mi hijo y el juez en ese momento determinó la cantidad de 500 mensuales? Pero después yo lo demandé de nuevo y solicité aumento, un aumento de pensión alimenticia porque él gana tanto, ¿va? Pero a él solo le lo notificaron, más no hubo audiencia. Pero ahí le tendrían que haber notificado el día de la audiencia, ¿verdad? Y él sigue depositando 600 mensuales a mi cuenta y no la que le dio el juez. Yo no hice nada y quiero que le bajen a 700 porque llegamos a un acuerdo, pero el juez estipuló o sea que sin audiencia el juez lo estipuló. Bueno, ahí tendría que, bueno, ¿hace cuánto tiempo fue eso, verdad? Ver si, para ver si cabe algún recurso o algo. Para mientras sigamos artículo 207. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no resolverse previamente se decidirán en sentencia. En igual forma se resuelven las nulidades que se plantean. En todo caso se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o la nulidad que se plantea deba resolverse inmediatamente. La prueba se recibirá en una de las audiencias que se especifica el artículo 206. Sentencia. La sentencia deberá pronunciarse por escrito dentro de los 5 días siguientes al de la última audiencia en que se hubiere diligenciado la prueba, salvo el caso de allanamiento o confesión, en que la sentencia se dicta dentro del tercer día. Artículo 209 es importantísimo, ¿verdad? Porque a veces preguntas en el examen, y miren, se los estoy diciendo, ¿verdad? Que este curso es de bastante lógica, ¿verdad? Entonces ustedes pues deben de saber interpretar la ley, ¿verdad? El artículo 209 nos indica:
En este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. A veces pues vienen preguntas en el examen, ¿verdad? Que se interpuso una excepción y el auto, ¿cuántos días tiene para apelar? Y ustedes pues muchos colocan 3 días, 5 días o haga el esquema de apelación de un auto que resuelve una excepción previa en un juicio oral y ahí se están todo el 10, 15, 20 minutos del examen tratando de hacer un esquema de juicio de la apelación. Sin embargo, pues el artículo 209 nos dice que solo la sentencia se puede apelar y tal vez la respuesta es únicamente solo la sentencia se puede apelar y ustedes haciendo el esquema y todo. Por eso les digo que el derecho procesal es de bastante análisis, ¿verdad? Porque las personas llegan, le pueden llevar a ustedes un auto y les dicen que cuánto por la impugnación no se puede apelar, ¿verdad? Entonces el artículo 209 nos indica, en este tipo de procesos, o sea, oral, solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día y vista para que se verifique dentro de los 8 días siguientes. Entonces, el esquema de apelación en el juicio oral es totalmente distinto al de la apelación que vimos el semestre pasado, ¿verdad? Porque aquí se presenta la apelación dentro de 3 días, se señala una vista de una vez y de una vista por 8 días y se resuelve en los 3 días siguientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay plazo para hacer uso del recurso, ¿verdad? Se recuerdan de los agravios que vimos, ¿verdad? La vez pasada. Entonces, esos agravios, pues ustedes los colocaban en el plazo para hacer uso del recurso. En este caso, porque no hay ese plazo, sino que de una vez la vista, deben de presentar su recurso de apelación con todo y los agravios. La ejecución de sentencias en el artículo 210 se llevará a cabo en forma establecida en este código, pero los términos se entenderán reducidos a la mitad. Sin audiencia le estipuló en el 2016. Mire, yo realmente nunca he visto que lo hayan hecho así, ¿verdad? Entonces, ahí sí no les sabría decir porque los que yo he llevado de disminución o de aumento, pues sí han señalado una audiencia, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? Antes de terminar para la otra semana, pues vamos a ver, aparte de la introducción de lo del video, pues vamos a ver las diferentes clases de procesos que hay. El juicio de ínfima cuantía, pues ya vimos que hay una reforma ahí que salió esta semana. El juicio de alimentos, que lo vamos a ver también la otra semana. El de rendición de cuentas y división de la cosa común, que vamos a hablar así de una forma resumida, y el de declaratoria de jactancia, para empezar de una vez con el juicio sumario y ponernos al día, ¿verdad? Y ya poder tomar todo lo del programa. Entonces, continuemos. Incidentes y nulidades. En esta clase de procesos, no sé si estoy en la diapositiva número 21, yo creo que sí. En esta clase de procesos, el incidente tiene un trámite especial.
Me preguntan que dieron una casa en arrendamiento, el contrato venció en noviembre, el inquilino me pidió que le diera 2 meses sin contrato, pero yo accedí porque es buen inquilino, pero ya lleva 6 meses. Mire, ahí lo tiene que presionar para que le firme un nuevo contrato. Acuérdese de la tácita reconducción, ¿verdad? Que se va con todas las mismas estipulaciones y consideraciones, solo que sin plazo, ¿verdad? Con plazo indefinido. ¿Podría explicar el artículo 210? Mire, pues, tenemos una clasificación y ya lo habíamos visto el semestre pasado de los procesos de ejecución, que tenemos varias clases de procesos de ejecución en vía de apremio, ejecución de vía de apremio, ejecutivo común, de dar, hacer o no hacer, ejecución de sentencias y ejecución de sentencias extranjeras. Por ejemplo, en un juicio de el más común de pensión alimenticia, pues se dicta una sentencia, ¿verdad? Que el señor tiene que dar 1,000 quetzales mensuales. Ahí está la sentencia, pero él no cumple, ¿verdad? No da los 1,000 quetzales, no da nada, deja pasar el tiempo. Entonces, esa sentencia hay que ejecutarla, ¿verdad? Para que él pague. Entonces se lleva un proceso de ejecución de sentencia. Bueno, tal vez no sea el ejemplo más adecuado, sino que hay sentencias, miremos el artículo, porque ahí sería vía de apremio, ¿verdad? Pero tenemos ejecución de sentencias, ahorita vamos a ver. En el artículo 327, ejecución de sentencias, ¿verdad? En el artículo 340. Aquí tenemos regulado todo lo que es la ejecución de sentencias y es hacer cumplir lo que dice la sentencia, ya que muchos procesos de conocimiento, como se los decía anteriormente, pues no cumplen las sentencias, no, que ahí se quedan, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudarnos de un proceso de ejecución. El ejemplo que le ponía era para cobrar las pensiones en un juicio de pensión alimenticia donde se establecieron 1,000 quetzales y todo. Entonces ahí vamos a utilizar un ejecutivo en vía de apremio para poder hacer cumplir esa sentencia, lo que dice la sentencia, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Que tenemos que observar el artículo 340 para poder hacer cumplir la sentencia. Sí, ahí no tiene ningún contrato, me preguntan, entonces sí es importante que vuelvan a hacer el contrato, ¿verdad? Y usted, pues, si usted le recibe el dinero, prácticamente está aceptando las mismas condiciones, solo que por plazo indefinido. Entonces, es bueno que realice el contrato. Entonces, yo creo que ya estamos sobre la hora. Nos vemos el otro viernes y espero que manden sus dudas o algo, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el otro viernes. Feliz noche.